Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o más que bien. En esta bonita noche de domingo, ya saben que aquí no paramos, no importa el día de la semana que sea, aquí trabajamos todos los días. El derecho no descansa y yo tampoco, tristemente, ¿no? Sí me quieren en mi casa, sí, me quieren mucho, me aman en mi casa, pero me gusta mucho el derecho y me gusta mucho leer. Y me gusta mucho enseñar. Entonces, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando en el cuadernillo de jurisprudencias de la Suprema Corte. Vamos a hablar de lo que, hoy vamos a hablar de lo que es el nexo causal, ¿de acuerdo? Nos vamos a meter en esa bronco, no, el día de hoy. El nexo causal, desgraciadamente, solamente tiene una sentencia, que fue del 2014, y vamos a analizarla, ¿de acuerdo? Ah, me parece que es, acá está, es esta. Ah. Dice, hechos del caso, vamos a analizar el caso. Un joven acudió a las instalaciones del Hotel Mayan Palace por unos días con un grupo de amigos. Ese ya lo leímos ayer, ¿verdad? Dicho hotel Sí, es administrado por Admivac y es propiedad de, de una sociedad distinta. Estando ahí, utilizaron el servicio de kayak de un lago artificial que ofrecía el hotel. Sin embargo, al dar la vuelta, el kayak se volcó y los pasajeros cayeron al agua que se encontraba electrificada. Varios huéspedes solicitaron a los empleados del hotel que desconectaran la energía eléctrica, lo cual hicieron después de 20 o 25 minutos. Finalmente lograron sacar al joven del agua, quien recibió atención médica de otros huéspedes que se ostentaron como médicos cardiólogos. Durante el traslado al hospital, los paramédicos determinaron que había fallecido. Los padres del fallecido demandaron a la sociedad propietaria del hotel y a Admivac por una dimisión de daño moral y daños por daño moral y daños y perjuicios, ¿vale? Derivado de la responsabilidad civil y los gastos y costas que se llegaran a generar en el juicio. En la sentencia de primera instancia se determinó la falta de legitimación de los padres para hacer valer la acción de pago de daños y perjuicios por responsabilidad civil. Se condenó a Admivac a pagar una indemnización de 8 millones de pesos por daño moral y se absolvió a la sociedad propietaria al no acreditarse su responsabilidad. Inconforme los padres de la víctima y Admivac interpusieron recurso de apelación, los cuales resolvieron modificando la sentencia impugnada, condenando a la empresa a pagar 1 millón de pesos. En contra de esta resolución se promovieron distintos amparos indirectos, tal y tal. Ajá. La parte quejosa del presente amparo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera la facultad de atracción sobre estos dos y finalmente la sala declaró fundados los conceptos de violación y otorgó el amparo a los quejosos. Asimismo, consideró la grave afectación a los derechos de las víctimas, el alto grado de responsabilidad de Admivac y su alta capacidad económica, consideró que el quantum indemnizatorio debió aumentarse para corresponder con la gravedad del asunto. Por tanto, la sala modificó el monto de indemnización y condenó a Admivac para pagar a la víctima 30.259.200 pesos por daño moral. Problema jurídico planteado. ¿En qué consiste el nexo causal? ¿Qué chingados es? Bueno, para efectos de la responsabilidad extracontractual, el nexo causal consiste en el daño experimentado sea consecuencia de la conducta del agente. El nexo debe estar debidamente acreditado porque el origen de la responsabilidad depende de la atribución del hecho dañoso al demandado. De lo contrario, se impondría una responsabilidad a una persona sin vínculo alguno con el daño ocasionado. Entonces, esto de acá, igual, lo van a pasar a mano, se los voy a compartir, lo voy a copiar y ustedes lo van a pasar en su libretita. ¿Sale? Ok. Práctico, práctico, casas. Ok. Dicho lo anterior, seguimos. Justificación del criterio. Respecto al nexo causal, la Corte dijo que es necesario que el daño experimentado sea consecuencia de la conducta del agente. De lo contrario, se le estaría imponiendo responsabilidad a una persona que nada tiene que ver con el daño ocasionado. Agregó que el nexo causal entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso de que de ella se deriva para el demandante debe estar debidamente acreditada porque el origen de la responsabilidad gravita precisamente en la atribución del hecho dañoso al demandado. Así las cosas, la responsabilidad supone la atribución de la autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado.
En este caso, el daño consistió en la afectación de los sentimientos de los padres de la víctima derivado de la muerte de su hijo, la cual se produjo porque el lago donde se cayó se encontraba electrificado debido a que la conducta negligente de la empresa, esta conducta negligente consistió en no dar mantenimiento a la bomba que provocó que se electrificara el lago. Por tanto, se acreditó la relación entre el hecho ilícito y el daño. ¿Vale? Entonces, la relación de hecho ilícito pues, es la negligencia de no haberle dado mantenimiento. Ya vimos que la negligencia se encuentra en el elemento subjetivo de la responsabilidad civil extracontractual, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos acreditar ese hecho ilícito y la relación que tiene con el daño, causando o dando como resultado el nexo causal, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos claros o no? A ver, vamos a retomar. El hecho delictivo es no haberle dado mantenimiento a algo eléctrico con agua. El agua conduce electricidad. Eso es algo que todos sabemos. Digo, si ustedes le meten la mano a cuando, bueno, en otro momento de mi vida, cuando recién estaba yo en el proceso de divorcio, pues yo no tenía calentador donde bañarme, nada de eso, tenía yo mi resistencia. ¿Alguna vez han sido lo suficientemente inmensos como yo para meter la mano en la resistencia? Sí, ¿Qué, no me han dado toques, pero sí le he metido Bueno, yo la metí mano. la mano en la resistencia cuando está en la cubeta y pinche toquezazo que, con su pinche madre, ¿no? Dije, ah, su madre, vi hasta estrellitas, dije, qué pendejo estoy, dije, nada más quería ver si estaba caliente, ¿no? No quería una descarga eléctrica gratuita, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, sí te da toques, ¿de acuerdo? Sí, sientes ¿no? Entonces, ahora bien, ahora imagínense eso llevado al tema de ¿cómo se llama? Llevado al tema de una alberca, vamos a decirlo así, que está conducida con electricidad, ¿no? Entonces, obviamente, si la persona estuvo bajo del agua con esto electrificado, lo entume, o sea, no se puede mover, la electricidad impide el movimiento de la persona y obviamente el agua entra a los pulmones, etc. Todo esto es porque la bomba no tuvo el mantenimiento adecuado, ¿vale? Como no tuvo el mantenimiento adecuado la bomba, ¿vale? Pues al final del día, esa culpa recae sobre quien es propietaria de la bomba, ¿no? En este caso el hotel. Bueno, en este caso la sociedad conocida como Admivac, ¿no? Es la que era propietaria de ese tema. Entonces, el hecho ilícito es la negligencia, el no querer darle el mantenimiento adecuado, ¿vale? Y derivó en la muerte de una persona. Entonces, hablamos de un homicidio culposo, ¿vale? Y la responsabilidad que cae sobre el hotel de manera subjetiva, porque fue por negligencia. A ver, tú, ¿por qué tocas la Alexa? No me interesa, no me interesa, no me interesa, no. Alexa, silencio. ¿Tú por qué andas tocando la pantalla de la Alexa? ¿Eh? Ay, no, estoy trabajando, hija, no estoy jugando. Cuando nos acostamos a dormir, no te digo nada que te subas en mí, te dejo que te acuestes conmigo, pero ahorita estoy trabajando, mi amor. Ay, Dios mío. Se los juro que esto es peor que tener un niño chiquito, ¿eh? Pero bueno, porque me ve con los ojitos de borrego a medio morir. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos claros o no? No toques la Alexa, va a hablar si la tocas. No la toques. ¿Eh? ¿Cuál fue el nexo causal? No escuché nada. ¿Ya me escucharon? No escucho muy lejos. A ver. Acércate. ¿Ya me escucharon? Ya te escucho, te escucho, te escucho. Ok, es que traía los audífonos. Entonces, ahí, ¿cuál sería el nexo causal? El nexo causal es la relación del hecho ilícito con el daño. El hecho ilícito es la negligencia de no haberle dado servicio a la bomba, ¿vale? El hecho ilícito es ¿cómo se llama? Bueno, perdón, el daño es la persona muerta en este caso. ¿Sí queda claro? Ok. No pasa nada, si no te puedes escribir, no pasa nada. Bueno, ok, ahora bien,
Vamos con la carga probatoria, ¿sale? A ver, vamos a regresar. Antes. El nexo causal es la relación del hecho ilícito con el daño que ocurre. A ver, vamos a imaginar, espérame, si no, no puedo plantear la idea. Si yo en este momento me echo mis tequilas y agarro el volante, ¿estoy llevando a cabo una conducta que va en contra de las buenas costumbres o en contra del derecho? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si estoy tomado y voy manejando, ahí voy, voy manejando y choco o me quedo dormido y choco contra un carro, ¿hay un delito? ¿Sí o no? Sí. Sí. Daño en propiedad ajena. Okay. Ya ocurrió el daño. ¿Y ese daño está relacionado con un hecho ilícito? ¿Sí o no? Sí, con una acción Sí. ilícita, ¿no? Podremos hablar que hasta con dos, ¿no? Porque uno es el delito en sí de daño en propiedad ajena y el otro ¿qué es? Que yo vaya chupirul, ¿no? Que yo vaya yo tomado, que vaya yo con alcohol encima, ¿no? Entonces, estamos hablando que llevé a cabo dos conductas ilícitas y al final resultó un daño, ¿sí o no? Sí. ¿Se puede probar la relación de estos dos hechos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué lo puede probar? El alcoholímetro, ¿no? El alcoholímetro puede probar el grado de alcohol que tenía yo en el cuerpo, ¿sí o no? Sí. 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 Las cámaras, a lo mejor de algún vecino que viva por ahí, puede acreditar también cómo se dio el impacto, ¿sí o no? Sí, también. Entonces, ya va quedando más claro el que tengo que probar la relación entre el hecho ilícito y el daño, ¿sí o no? Sí. Y eso es el nexo causal. Ese es el nexo causal, la relación del hecho con el daño. Ok. Bueno, el hecho ilícito con el daño, la relación, ¿vale? Ya, ya me quedó más claro. Vamos a poner un ejemplo, a ver, un poquito, lo vamos a aterrizar a algo más analógico. Todos ustedes, vamos a imaginar en este momento que tienen pareja, ¿sale? A lo mejor habrá alguien que me diga, no, licenciado, yo no tengo ni perro que me ladre. Ok, está bien, no nos vamos a meter en esa bronca. Vamos a imaginar que tienen pareja, ¿sale? Hay algo que les gusta de su pareja o de su crush, ¿no? Como le dicen hoy en día, ¿no? Tu crush. Hay algo que les gusta. A mí, de mi pareja, por ejemplo, me gusta que es inteligente, que es, ¿cómo se llama? Es muy peleonera como yo, ¿sale? Pero ella planifica, a diferencia de mí. Yo no planifico, yo no pienso mucho en el futuro, yo pienso en el ahora y se acabó. Y ella sí es de pensar qué va a pasar mañana, qué esto, qué el otro. Entonces, al final del día, que entre ella y yo exista una relación, tiene que ver con un interés. A ella le gusto yo, a ella me gusta a mí, etc. Es el nexo causal, lo que nos une, ¿de acuerdo? Como pareja, lo que nos hace buena pareja, ¿no? Entonces, ahora, eso puede probar con testimoniales, con fotografías, con etc. Se puede probar. Es exactamente lo mismo. Tú tienes que acreditar el hecho con el daño. ¿Vale? El hecho ilícito con el daño, lo tienes que buscar qué tienen en común estos dos y ese es tu nexo causal. ¿Sí queda claro o no? Sí. O los dejé peor. A mí sí ya me quedó más claro. No sé a los demás. Los demás. Ok, También, gracias. perfecto. Ok. Seguimos entonces. Comparto pantalla nuevamente. Vamos ahora con la carga probatoria. Vamos a analizar qué nos pide de carga probatoria el tema de la responsabilidad civil. Ok. Dice, hechos del caso. Los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del 10º Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre criterios sostenidos por dicho órgano jurisdiccional. El primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, ambos tribunales resolvieron casos en los que se demandó a un hospital por el daño ocasionado por el uso o negligencia de anestesia en pacientes. Este ya lo leímos. El primero de ellos resolvió que el uso de anestesia es un procedimiento quirúrgico, no puede deslindarse del consentimiento de su uso y por tanto da lugar a responsabilidad contractual y no a responsabilidad extracontractual objetiva. En este sentido, debido a que los padres accedieron al uso de la anestesia,
se eximió de responsabilidad al hospital. Por otro lado, el primer tribunal colegiado de materia civil del primer circuito determinó que, que al ser la anestesia una sustancia peligrosa, da lugar a responsabilidad objetiva. Por tanto, el tribunal resolvió que la negligencia es irrelevante al encontrarse frente a una responsabilidad. La Corte determinó que aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento para el uso de anestesia, los daños generados por el uso negligente de esta son de carácter subjetivo contractual, extracontractual, ¿vale? Por lo que, para exigirse la reparación del daño por el uso negligente de la sustancia, debe probarse el elemento subjetivo de la conducta. Esto es, a ver, ustedes saben que para aplicar anestesia se hacen estudios preoperatorios, ¿sí lo sabían o no lo sabían? Sí, Sí, ¿Sí? Para determinar cuánta azúcar tienes en la sangre, para determinar si eres alérgico o no a la anestesia, para determinar varias cosas. Sacan 3 tubitos, ¿no? A mí ya me operaron una vez, a mi esposa también ya la operaron 2 veces, entonces ya tengo como que una noción de qué es lo que chingados te sacan, ¿no? Qué es lo que investigan. Bueno, estos exámenes preoperatorios normalmente los hacen 2 veces. Lo hacen una semana antes de que te operen y lo hacen una vez antes de entrar a cirugía, ¿vale? Para que los criterios no, ver si hay una diferencia en criterios, ¿no? Y ver si eres apto para que te operen, ¿de acuerdo? ¿En qué tema andan? Andamos en responsabilidad civil, pero estamos en el tema del uso de la anestesia. Bueno, no sé si lo sepan, pero el gramaje que te ponen en anestesia tiene que ver también con tu peso. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Sí, eso no, pues no, sí. yo. Sí, sí, sí. Entre mayor peso, pues requiere mayor gramaje de anestesia. No es como que la misma jeringa, la misma medida para todos nosotros, ¿no? Yo peso 130 kilos, su compañera pesa como 50, ¿no? Etc. Entonces, obviamente no es la misma cantidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, también no es el mismo metabolismo, ¿de acuerdo? No procesamos las cosas de la misma forma todos nosotros. O sea, la comida no la desechamos a la misma velocidad. Entonces, la anestesia es igual, ¿sale? El metabolismo la procesa a una velocidad diferente, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, ¿de acuerdo? Se determina en ese tema en particular, ¿ok? Ahora, el uso negligente podría ser que se pasó en la dosis de anestesia y por eso la persona se murió. Bueno, en este caso fue un niño, ¿de acuerdo? El que se murió, ¿sale? Por el uso excesivo de anestesia, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es el problema que se plantea de este asunto en particular. Pues, comparto pantalla. Ese problema jurídico planteado sobre quién recae la carga de la prueba en casos de admisión por daño moral originado por actividades médico-sanitarias. Y aquí dice que en casos de la admisión por daño moral originado por actividad médico-sanitarias, considerando los principios de proximidad y facilidad probatoria, debe exigirse a los profesionales médicos y a las instituciones sanitarias la carga de probar que su conducta fue diligente. La inversión de la carga de la prueba no abarca otros elementos de la responsabilidad como la existencia de una relación de causalidad entre la conducta y el daño, sino que exclusivamente se limita al elemento subjetivo de la responsabilidad. Voy a explicarlo en términos más generales. Muchos abogados que se dedican a defender médicos aconsejan a los médicos que antes de realizar cualquier operación tengan cámaras para grabar la operación. Un colega que se dedica a este tema de responsabilidad civil más que yo, precisamente incluso le dice a los veterinarios que también deben tener cámaras para grabar y obviamente la persona que va a se le va a realizar el procedimiento o sobre quien recae la tutela, tiene que firmar de que sí se va a grabar la operación para fines de eximir la responsabilidad. ¿Sí queda claro? Sí, Hola, ¿me podría decir de Autofin? Creo que hay una estafa. No confíes en Autofin, ¿eh? Yo hablé hace 2 años, saqué un video de Autofin precisamente, de que había un modelo de estafa que estaban aplicando ellos. Pero bueno, si ya caíste, pues, lo siento mucho. Bueno, regresamos a nuestro tema que estábamos hablando. Entonces, precisamente,
Uno de los temas es que la carga probatoria no recae sobre nosotros como actores de la demanda, ¿de acuerdo? Tengo que checar tu contrato para ver si se puede cancelar y cómo se podría cancelar, ¿vale? Bueno, retomando, entonces precisamente por ello, como la carga recae sobre los médicos, ellos tienen que probar que hicieron bien su chamba, ¿vale? Ya sé que han escuchado en materia penal que el que acusa debe de probar, pero acabamos de leer dos principios que se llama proximidad y facilidad probatoria, ¿sale? Son dos principios, ¿de acuerdo? Estos dos principios no van a aparecer en la ley tajantemente, van a aparecer en la teoría general del proceso, ¿sale? La teoría general del proceso nos habla de estos dos principios, de que cómo yo voy a probar si yo no estudié medicina, ¿sale? ¿Cómo voy a probar eso si yo no sé qué exactamente qué es lo que tengo que probar, ¿sale? Si yo estudié derecho y si mi propio cliente tampoco estudió medicina, la facilidad que tiene de probar es el otro de su no responsabilidad sobre el hecho, ¿sale? ¿Sí queda claro o no queda claro? Mm. Como que no los oigo muy convencidos. Se les queda, voy a copiar de todos modos también eso, también lo van a pasar. Se les queda de tarea buscar el principio de proximidad y el principio de facilidad probatoria, ¿sale? Eso se les queda de tarea a todos. Ok. Seguimos entonces. Comparto pantalla nuevamente. Justificación del criterio. La Corte determinó que, de acuerdo con los principios de facilidad y proximidad probatoria, debe satisfacer la carga de la prueba la parte que dispone de los médicos de prueba o puede producirla o aportarla en el proceso a un menor costo para que pueda ser valorada por el juez. En efecto, los profesionistas médicos y o las instituciones de salud pueden acceder con mayor facilidad a los medios de prueba para demostrar su actuar diligente. Por un lado, tienen los conocimientos necesarios para determinar qué información puede ser relevante en el proceso y por otro, pueden acceder a dichos medios que prueban con mayor libertad que la persona afectada. Dado que las normas en las que exigen las instituciones hospitalarias documentar los procedimientos, las pruebas relevantes se encuentran en muchas ocasiones en posesión de los propios médicos o de los centros hospitalarios, o bien estos profesionales pueden acceder con mayor facilidad a la misma. Voy a poner un ejemplo. A mi esposa, en la operación que tuvo, le hicieron una biopsia de algo que le quitaron, ¿sale? Para analizar si era benigno o si era maligno, ¿sale? Pero aparte me mandaron con la muestra, con lo que le quitaron, que no voy a decir qué es, ¿sale? Me mandaron a laboratorio para que le examinaran. Ahora, cuando yo la entrego, me dan un recibo, ¿sale? De que me la recibieron. Cuando yo regreso semanas después a buscar el resultado, me dicen que se perdió la muestra. Pregunta, ¿yo puedo demandar responsabilidad civil? Sí, 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 ¿de acuerdo? Porque al final del día, ¿era su obligación darme el resultado de esa muestra y no perder la muestra de mi esposa? sí, y aparte su esposa se iba a tener que someter a otra biopsia. No, no, se lo sacaron. O sea, le hicieron una biopsia antes de sacárselo y se hicieron, no, le Ok. sacaron esa cosa y le hicieron, se supone que hicieron estudios, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuál sería el hecho ilícito ahí? ¿Pero qué fue lo que se perdió, Lick? Ya no lo entendí entonces. Un tumor. Ok, ya. A ver, ¿ese tumor tiene propietario, sí o no? sí, Sí. Sí, Sí. Entonces, el tumorcito, este, que desapareció, ¿cómo se clasifica? ¿Qué delito se cometió ahí? ¿Robo o abuso de confianza? Abuso de confianza. Sí, puede configurarse abuso de confianza. Sí. Entonces,
denuncio abuso de confianza y posteriormente demando responsabilidad civil por eso. Porque, a ver, para empezar, ¿se puede recuperar ese tumor? ¿O podemos No, sacar otro? No, no. Va a decir el doctor, sí, espéreme tantito, entro a una sala y ahorita le devuelvo su tumor, ¿no? Pues no, ¿no? Porque no me interesa el tumor, lo que me interesa es el resultado, ¿no? Que se le haga de la muestra, ¿no? Para determinar. Entonces, como yo no sé el resultado, sé un resultado preliminar por la primera biopsia que le hicieron al tumor, pero ya el resultado sobre el tumor no lo conozco. Entonces, sí tiene responsabilidad. Y en este caso no fue el doctor que la operó. El responsable es el de laboratorios. Ejemplo profético para todos los gobiernos. ¿Sí Un queda claro? presidente pequeño está mostrando al mundo cómo Dios bendice a líderes que gobiernan con justicia. La Biblia lo dice en Proverbios 29:2. La Biblia dice muchas cosas, ¿eh? La Biblia dice que si yo necesito dinero puedo vender a mis hijas. La Biblia dice que si ando escaso también de dinero puedo vender a mis esclavos. Ya la esclavitud está prohibida, pero claro, o sea, ya hay muchas cosas de la Biblia que ya no podemos aplicar a nuestro presente, realmente. Pero bueno, hay una revista que pueden encontrar en internet, se llama Muy Interesante, me imagino que todos la conocen, sacó las 282 contradicciones que tiene la Biblia. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Yo sí me leí esa revista, pero ya creo que está digital, la pueden encontrar. Está muy interesante. Bueno, como dice la revista el nombre, ¿no? Muy interesante. Así, sacó esa revista, está muy buena. Pero bueno, eso es materia para otra clase. Bueno, entonces, yo no tengo la prueba, ¿no? En ese sentido de qué procedimiento le hicieron a mi esposa. Yo tengo el recibo de que efectivamente yo entregué la muestra, ese sí, esa prueba sí la tengo, pero yo no tengo la prueba, y bueno, bendito sea Dios, le tomé foto a lo que le sacaron a mi esposa, ¿no? Le tomé foto, ¿no? Y para tener una evidencia, pero en realidad quien recae todas las pruebas es en ellos, ¿sí o no? Sí, Porque yo tendría que probar que operaron a mi esposa, ¿no? Pero todos los papeles ellos se los quedan, yo no tengo nada. Entonces, también incluso hasta el expediente clínico lo tendría que solicitar dentro del mismo hospital. Sí, sí, sí va quedando, y incluso hasta lo pueden tratar de subsanar ellos, ¿sí o no? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? No. Ah, qué cosas de la vida. Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Bueno, regreso acá. Dice, la Corte determinó que de acuerdo con los principios de facilidad y proximidad probatoria, debe satisfacer la carga de la prueba a la parte que dispone de los medios de prueba o puede producirla o aportarla en un proceso de menor costo para que pueda ser valorada por el juez. En efecto, los procedimientos médicos o las instituciones de salud pueden acceder con mayor facilidad a los medios de prueba para demostrar su actuar diligente. Por un lado, tienen los conocimientos necesarios para determinar qué información puede ser relevante en el proceso y por otro, pueden acceder a dichos medios de prueba con mayor libertad que la persona afectada. Dado que, dado que las normas en la materia exigen a las instituciones hospitalarias documentar los procedimientos, las pruebas relevantes se encuentran en muchas ocasiones en posesión de los propios médicos o de los centros hospitalarios, o bien estos profesionales pueden acceder con mayor facilidad a la misma. Asimismo, preciso que la inversión de la carga de la prueba a la que se ha venido haciendo referencia no implica que sea el médico quien tenga que acreditar que su actuación no fue causa de daño producido, esto es, que sea quien tenga que probar que el daño no ocasionó por el suministro de la anestesia. Dicho de otra manera, la inversión de la carga de la prueba no abarca otros elementos de la responsabilidad, como la existencia de la relación de causalidad entre conducta y el daño, sino que exclusivamente se limita al elemento subjetivo de la responsabilidad.
Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, mi hijo el mayor se rompió la nariz y se le infectó. Se le infectó al grado de que se le taparon las vías respiratorias por el pus. O sea, no le salía nada. Simplemente se le inflamó, ¿sale? Y tenían que operarle. Entonces lo llevé ¿cómo se llama? Con la persona Otorrino. idónea el otorrino, ándale, el otorrinolaringólogo, ¿sale? Otorrinolaringólogo, lo llevé con él, ¿sale? Y el otorrino me dijo, sí, efectivamente hay que operarlos de urgencia, lo tenemos que operar hoy mismo porque si no se muere, ¿sale? Si no esa pus se le va al cerebro y se muere. ¿Ok? Dice, perfecto. Yo le dije al otorrino, ¿sabes qué? Él tiene un problema en el corazón, tiene una arritmia cardíaca. El pediatra desde chiquito me lo dijo, ¿vale? ¿Y qué diagnóstico te dio? No, pues solamente me dijo que tenía una arritmia, pero nunca me dijo que... O sea, yo ni siquiera sabía que tenía que tener un diagnóstico de qué tipo de arritmia, ¿no? Ni siquiera sabía que había tipos de arritmia en ese momento, ¿no? Y le dije, yo no sé, pero tiene una arritmia. De una vez te aviso para que lo cheques. El médico se le pasó. El anestesiólogo le aplica la anestesia y casi le muere 2 veces en la plancha mi hijo al doctor. El doctor salió furioso y casi me rompen, el anestesiólogo, perdón, salió furioso y casi me rompe mi madre, casi me rompe, o sea, prácticamente me agarró aquí de la camisa y me dijo, ¿está usted idiota o qué le pasa? ¿Por qué no nos dijo nada de que tenía un problema en el corazón? Es muy grave lo que tiene su hijo, casi nos muere en la plancha 2 veces, que no sé qué. O sea, estaba furioso y con toda la razón del mundo, el anestesiólogo tenía la razón en ese sentido, ¿no? O sea, sí tenía la razón. Porque, a ver, si se le hubiera muerto el niño, o sea, en este caso mi hijo, se le hubiera muerto en la plancha, ¿tendría responsabilidad civil? ¿Sí o no el anestesiólogo? Sí. Sí. Porque yo le avisé al doctor que tenía una arritmia al niño, ¿no? Incluso lo anotó en el expediente, ¿sale? Entonces, bueno, bendito sea Dios, no se murió, ¿verdad? Bendito sea Dios, mi hijo ahí anda jugando fútbol, se siente Memo Ochoa, hasta se dejó los chinos. Qué bueno, ahí anda, todo bien, todo sano. Ya le diagnosticaron su arritmia creo que al día siguiente, o a los 2 días, no, al día siguiente le diagnosticaron que es una arritmia sinusal, es el nombre correcto que recibe. Pero me dijeron que si lo vuelven a anestesiar es muy peligroso, o sea, que de preferencia ojalá nunca lo tengan que volver a anestesiar, o sea, ojalá nunca tengan que llevar un procedimiento quirúrgico porque puede ser muy peligroso para él, ¿no? O sea, me lo advirtieron y yo lo tengo advertido también a mi chamaco de que tenga mucho cuidado en el fútbol porque una operación para él es súper peligrosa. Entonces, que esa arritmia es el único de mis hijos, ni yo la tengo, ni mi padre, nadie en la familia la tiene esa arritmia, él nació con ese detalle. No es algo congénito, es algo que se dio ahí, ¿no? Con él. Ni sus hermanos ni nadie más lo tiene. Yo pensé que sí lo tenía yo, pero no, todos estamos bien. Nada más él. Entonces, retomo. Sí se va a entender, o sea, sí tiene relación, incluso lo que a mí me pasó con lo que estamos leyendo acá, sí o no. Sí, Sí. Entonces, si se hubiese muerto, hubiese sido un homicidio culposo, ¿no? Hubiera yo levantado la denuncia y con la mano en la cintura demando responsabilidad civil, ¿vale? Porque, y a ver, podía haber demandado a los dos doctores, tanto al otorrinolaringólogo que yo le avisé que tenía arritmia, como al anestesiólogo, ¿sí o no? Porque si yo le avisé al otorrino, él debió haber hecho un estudio antes de operarlo de qué tipo de arritmia tenía, sí o no. Él tenía el deber de hacerlo antes de meterle cuchillo. sí, Sí. Sí. Entonces sí se hubiese podido acreditar una negligencia de parte del otorrinolaringólogo. Y por lógica, por relación de quién aplicó la anestesia, hubiese sido también responsabilidad del anestesiólogo, los dos. Por eso entiendo perfectamente que el anestesiólogo casi me rompe mi madre, ¿sale? Pero yo le dije, yo le avisé al otorrino que el niño tenía un problema en el corazón. Yo se los avisé. Digo, yo entiendo tu pesar, entiendo que estás encabronado, entiendo que sí me quieres dar a mi madre,
y entiendo la situación, digo, te agradezco que no haya pasado, ¿no? Pero realmente yo avisé antes de que lo operaran, ¿vale? Entonces, prácticamente el problema ahí estuvo entre los dos. Pero miren, bendito sea Dios, todo salió bien. ¿Dudas hasta acá? No, Dudas, 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 dudas. Ay, Dios mío. Como que tengo mis dudas. Como que No, tengo mis dudas, a ver. Ok, no hay dudas. Perfecto. Seguimos entonces. Dicho de otra manera, la inversión de la carga de la prueba no abarca otros elementos de responsabilidad como lo es la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y el daño, sino que exclusivamente se limita al elemento subjetivo de la responsabilidad. Entonces, prácticamente estamos diciendo aquí que la carga probatoria le corresponde a los médicos porque son quienes tienen la facilidad de otorgar las pruebas en materia de responsabilidad civil. ¿Sí queda claro? sí. sí. Ok, bueno, ahorita nos chutamos el siguiente. Nada más hago una pequeña escala técnica y regreso, por favor. Esa canción apenas la escuché y se la dediqué a mi esposa. Ah, qué cosas de la vida. Ah, ya, perdón. Ay, Dios mío. Fue una muy mala idea cenar tacos. Definitivamente. Malísima idea. Ay,
Y luego ese tamal que me eché de cominos también. Creo que fue el exceso. Ay, sí, 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 definitivamente. Ah, qué cosas de la vida. Jorge, ¿por qué no estás en clase? ¿Por qué estás en el TikTok? No, de veras, Jorge. No. Ya lo vi a Jorge. Aquí está en el TikTok y no está en clase, de veras. No, no, no. Bueno, seguimos entonces. No te puedes dormir aquí, hija. Es incómodo leer contigo acá. Que no hace por los hijos, de veras. A ver, sale. Entonces, seguimos. Ay, no puedo usar el mouse, hija. En el siguiente caso. Una mujer ingresó a trabajar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Dice, una mujer ingresó a trabajar a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca desde 1998. A su madre. Con el cargo de secretaria de acuerdos. En febrero de 2010 le aumentaron arbitrariamente las horas de trabajo sin un incremento de sueldo. Hijo de su pinche madre. Tras reclamar esta, ¿con quién se va a quejar ella si trabaja en la Junta de Conciliación y Arbitraje? Al reclamar esta situación, la persona correspondiente comenzó a sufrir discriminación, hostigamiento en su lugar de trabajo, que raro, le asignaron funciones excesivas, no se le invitó a reuniones de trabajo y las decisiones tomadas en estas no se le informaban. Asimismo, se le asignó el área de fotocopiado, que de acuerdo con la actora constituye un riesgo de trabajo y un trato denigrante. Por otro lado, se le puso a disposición del área de recursos humanos debido al rezago de sus expedientes y se inició un proceso administrativo en su contra ante la Contraloría, lo que la actora consideró un ejemplo claro de acoso laboral. Muy bueno, ¿eh? Como consecuencia, demandó el pago de indemnización por reparación del daño material y moral que sufrió por acoso laboral, discriminación y marginación derivado de la relación laboral. El juez de primera instancia absolvió a los demandados. Sin embargo, tanto la actora como los demandados interpusieron el recurso de apelación en contra de esta resolución, en el cual se confirmó la sentencia. Inconforme, la quejosa presentó un amparo, el cual fue atraído por la Corte. Finalmente, la primera sala de la Suprema Corte resolvió negar el amparo de la quejosa. A su madre, o sea, le dieron una arrastrada una tras otra. Dice, problema jurídico planteado. ¿Cómo opera la carga probatoria en los casos de indemnización por daño moral originado por el moving o acoso laboral? Ojo con esa palabra, ¿eh? Porque eso fue precisamente lo que pasó con el caso de HEP, de HEB, de la empresa esta donde se murió el papayo, ¿cómo se llamaba este personaje? Que le pusieron desengrasante en el agua y lo mataron. Se llamaba Carlos Papayita, algo así le decían. Papayita, ajá, Carlos Papayita, ¿no? Bueno, este personaje murió precisamente por el moving, ¿sale? El acoso laboral. Entonces, considero que esta nos va a servir si alguien se anima a llevar ese caso para demandar a la empresa jefe y a las personas que trabajaban con ella, ¿eh? Porque sí, vaya que sí. Ahora, ¿por qué podemos hacer, bueno, eso lo vamos a ver en otro momento, pero ¿por qué podemos ser responsables a los de la empresa si los que lo cometieron fueron los empleados? Porque estaban dentro de las instalaciones de la empresa también es responsable, porque si sabían de esta situación y no hicieron nada, fueron negligentes, ¿vale? Ahora, en estos casos de dimisión por daño moral originado por mobbing o acoso laboral, quien demanda la reparación del daño deberá acreditar la ilicitud de la conducta del demandado, sin que sea necesaria la carga de la prueba de un daño moral. Una vez demostrado el hecho ilícito, quedará presuntivamente acreditado el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta. O sea, hace que en el tema hay que acreditar solamente el hecho ilícito y acreditando el hecho ilícito se presume. Hay una presuncional del daño moral. Está muy bueno, ¿eh? Porque eso le abre la puerta al caso de GBD, de HB. Ay, no sé cómo se llama esa pinche empresa roja con 3 letras. Esa HB. empresa, HB, ok. Bueno, esa empresa, pues sí tiene una bronca ahorita y la va a tener. Ahora, justificación del criterio. La Corte previsó que en los casos de mobbing o acoso laboral, para que exista responsabilidad, además de la conducta ilícita, es necesario que exista un daño.
Este debe ser cierto y debe encontrarse acreditado. Tal demostración puede verificarse, según sea el caso, de manera directa o de manera indirecta. En el primero de estos supuestos, el demandante puede acreditar su existencia directamente a través de periciales en psicología u otras pruebas que den cuenta de su existencia. En el segundo caso, el juez puede inferir a través de los hechos probados el daño causado a las víctimas. En este último caso, las presunciones legales y humanas permiten disminuir el estándar de prueba al que debe sujetarse al demandante, lo que se justifica a partir de los principios que rigen el onus probandi. ¡Ay, güey! Muy bien. Sorprendente, me pareció muy bueno eso, ¿eh? Ahora, la Corte añadió que de acuerdo con la norma particular que regula el daño moral, quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado, sin que ello... Espérame. Ahí. Es que estás mal acomodada, mi amor, vente. Ay, Dios mío. Sin que sea necesaria la existencia que requiere la prueba sobre el daño moral. Una vez demostrado el hecho ilícito, quedará presuntativamente acreditada la afectación que la persona ha sufrido en su honor, crédito y prestigio, vida privada y familiar, al respecto de la reproducción de su imagen y voz en su nombre o seudónimo o identidad personal, su presencia estética y los afectivos derivados de la familia, la amistad y los bienes. Es decir, el daño que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal conducta, según ha quedado explicado en párrafos precedentes. En el caso concreto, la demandante no logró probar que se haya constituido el mobbing. ¿Sale? Ahora, ¿qué es el onus probandi? El onus probandi es precisamente la carga probatoria. ¿Sale? El onus probandi es la forma de que es la locución latina o la descripción en latín de carga probatoria. ¿Sale? Por si no sabían esa parte, ya la saben. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. No. Hechos del caso. En la bolsa de trabajo de una universidad se publicó una vacante para un pasante de derecho que explícitamente decía que no se contemplaba la contratación de personas con alguna discapacidad. ¡Ah, su pinche madre! Debido a esto, una mujer interpuso una queja ante la Comisión Nacional para Eliminación de la Discriminación, llamada CONAPRED, de la cual derivó un acuerdo conciliatorio. Asimismo, demandó a la empresa y a la universidad en la vía ordinaria civil por admisión por daño moral por discriminación debido a padecer parálisis cerebral infantil, así como el pago de gastos y costas. En sentencia de primera instancia, se absolvió a la parte demandada de todas las prestaciones y se le condenó a la actora al pago de gastos y costas. Inconforme, interpuso una apelación en la que confirmó la sentencia recurrida. De nuevo inconforme con la resolución, la actora promovió un amparo en el que se consideró otorgar la protección de la justicia federal para efecto de que se emitiera una nueva sentencia. En esta se confirmó la resolución apelada en contra de la determinación. La actora promovió el juicio de amparo, el cual fue negado. Como consecuencia, la quejosa interpuso el recurso de revisión, del cual conoció la primera sala de la Suprema Corte. Finalmente, la Corte decidió revocar la sentencia recurrida para efecto de que se dicten una nueva resolución en la que se determine el monto de emisión correspondiente por daño moral provocado por la empresa en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. ¡A la madre! A ver, yo nada más quiero hacer un análisis filosófico en este momento. Van a decir ustedes, bueno, ¿qué chingados tiene que ver eso? Bueno, a ver. No sé si lo sepan, pero salió un acuerdo, creo que el viernes, en donde la Suprema Corte le iba a pasar asuntos a los tribunales colegiados de circuito. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? No. 100 expedientes se van a pasar a, ¿cómo se llama? 100 expedientes se van a pasar a los tribunales colegiados de circuito. Ustedes están viendo, no se los estoy contando yo, ¿eh? Ustedes lo están viendo, cuántos asuntos se tienen que amparar, se llevan al recurso de revisión y es la Suprema quien les da la razón, ¿sí o no?
Creo que esta es como la cuarta o quinta que tiene que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que le den la razón a la parte que demanda. ¿Sí o no? Sí. Luego, entonces, si van a pasar asuntos a tribunales colegiados de circuito, ¿van a resolver igual que como resolvían la Suprema Corte? No. No creo. O sea, ese es uno de los primeros problemas, o sea, de los primeros temas que nadie se puso a pensar, ¿eh? Y bueno, ya ustedes vieron dos videos que les mandé, uno de que el juez directamente en su argumento viola el principio de presunción de inocencia, que eso hubiese sido materia para un amparo y vayas a chingar a su madre, ¿sale? Y el otro de que, el otro era de qué? ¿De qué les mandé el otro video? Mandé dos, ¿no? No me acuerdo que mandé el otro. Pero mandé, yo me acuerdo que sí mandé dos videos. Bueno, el otro era del documental y el otro era de... Ah, no les mandé el otro, no. Ese me lo quedé yo, cierto. Bueno, seguimos entonces. Problema jurídico planteado. Comparto pantalla. ¿Cómo opera la carga de la prueba en casos de daño moral derivados de actos discriminatorios? Dice, en el caso de daño moral derivado de actos discriminatorios, el demandado es quien debe probar con medios de prueba idóneos ilícitos la existencia de una razonabilidad que pudiera justificar la exclusión de determinadas personas. Justificación del criterio. La Corte determinó que ante la falta de razonabilidad tratándose de exclusión o bien de carencia de un trato igualitario y o discriminatorio que se encuentra de manera expresa, como en el presente caso, y que resulta evidente, corresponde a la demandada, a la que se le imputa tal responsabilidad, demostrar con los medios de prueba idóneos ilícitos la existencia de una razonabilidad que pudiera justificar la exclusión de determinadas personas, atendiendo al perfil de las necesidades en la materia de la vacante del empleo o la materia que se desarrolla la demandada. Esto es, se revierte la carga de la prueba a la presunta responsable del daño moral a efecto de probar que sus necesidades plasmadas en los requisitos y perfil no conllevan a una situación excluyente carente de razonabilidad o caprichosa, sino que más bien se trata de una necesidad lógica. Ahora, traducido al español, esta publicación que hace la universidad de que requiere un pasante de derecho, pero que dice que no padezca ningún tipo de discapacidad, ¿sí se puede considerar como un mensaje de discriminación? Sí. Sí, ¿Por qué? A ver, ¿una persona que tiene discapacidad puede estudiar derecho sí, y lo puede ejercer? sí, también. Luego, entonces, sí es discriminatorio porque todos nosotros, bueno, en teoría, no tendría por qué tener una diferencia. Voy a poner un supuesto. El día miércoles que fui al juzgado, los elevadores del juzgado ya sirven. Y los elevadores dicen que son para personas con discapacidad. Pues yo, como cualquier otra persona, subí por las escaleras. Y vi que personas que trabajan en el juzgado y personas que nada más van al juzgado, a sus audiencias, usan esos elevadores. Obviamente, por la falta de mantenimiento, en algún momento esos elevadores van a dejar de funcionar. Y evidentemente por el exceso de uso, por personas que trabajan ahí, por personas ¿cómo se llama? Que abusan de ese uso, van a socavarlos, ¿no? Y al final van a dejar en el mismo estado en el que se encontraban antes, porque si estaban descompuestos antes, esos elevadores. Y van a dejarlos mal a las personas con discapacidad que necesitan o requieren ir a audiencia. Porque la primera sala en materia penal está en el segundo piso. La primera, la segunda sala
de materia oral en Puebla están en el segundo piso. Igual las primeras 6 de oralidad están en el segundo piso. De oralidad familiar están en el segundo piso. Entonces, pues claro que los dejan muy mal afectados a ellos, estas personas, ¿no? Que los usan. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces pareciera algo insignificante, pero que sí tiene mucho, o que lo hemos normalizado hasta cierto punto, pero que sí realmente son actos de discriminación. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí. ¿Dudas? Hasta cuando dicen que no aceptan embarazadas, también es un acto de discriminación. Así es. Anteriormente los trabajos, ven que venía ahí un tema que decía certificado de no gravidez, ¿no? Era de los requisitos que le pedían a las mujeres. Sí. O ellos mismos te hacen los estudios antes de, por ejemplo, yo cuando trabajé en los laboratorios de salud digna, lo primero que hacen es un estudio de no gravidez, de no embarazo, y también te hacen antidoping para entrar. Mm, sí, yo creo que también entra en ese sentido. Todavía el de antidoping estoy un poco más de acuerdo, ¿no? Porque el trabajo es de laboratorio y pues haces tomas de sangre y todo eso, y si tienes alguna, eh, pues en el cuerpo alcohol o algo parecido, sí puedes llegar a, pues a no hacer las cosas bien como debe de ser, pero si estás embarazada, ¿qué tiene que ver? La panza te va a estorbar, ¿no? Y va a tirar los tubos de ensayo. Sí, y sí pasó de que salían positivo y no las aceptaban, les No. decían que no. Obviamente no, la panza no te va a estorbar y que estés embarazada pues no debería de ser un requisito para los trabajos, pero desgraciadamente son de las muchas cosas que todavía necesitamos combatir en México en materia de discriminación. Y Una es que de no las les conviene a las empresas, porque como se van de cuarentena y todo eso, ellos tienen que cubrir esas vacantes. Por eso no les conviene. pero nosotros estamos para servirle al derecho y a quien nos pague, ¿verdad? Ujú. También, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Ay, me estoy arrepintiendo de comer esos ricos y deliciosos tacos. A su madre. Sí que me estoy arrepintiendo. Ok, ya vimos nexo causal, carga probatoria. Ya vamos al daño. Al daño. Vamos a ver otro asunto. Ah, cómo me gusta ver estos asuntos. Dice, hechos del caso. Un joven acudió a las instalaciones del Mayan Palace. Les digo que muchas cosas salieron de ese asunto del Mayan Palace. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Ya lo leímos, creo que es la tercera vez que lo vamos a leer. Sale. Ahora dice, problema jurídico planteado. Puede demandarse la reparación del daño moral de forma autónoma a la demanda de responsabilidad patrimonial en términos del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. De acuerdo con la interpretación teleológica del artículo 1916, para el Distrito Federal, la reparación del daño es autónoma. La reparación del daño moral es autónoma. Ajá, e independiente del daño patrimonial, por lo que puede ser reclamado independientemente de la existencia de daño material. Ahora, ¿qué es una interpretación teleológica? Esa es la pregunta del millón la pregunta de los 64 millones. Bueno, la interpretación teleológica es un método para entender el significado de una norma, ¿sale? Analizar su propósito, analizar el porqué, el fin o el objetivo, en lugar de solamente interpretar con el principio de literalidad, ¿sale? Se busca la razón del ser, ¿sale? Se busca la razón de por qué debe de ser o por qué está ahí, ¿sale? La teología se desvía demasiado del principio de literalidad y nos deja a un lado
para una búsqueda del por qué esa norma está aquí, está ahí colocada, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente ahí, si la interpretación fuera literal, sí se tiene que acreditar el daño moral y el daño material para que se pueda dar, ¿no?, la indemnización. Pero en ese sentido, como el fin del 1916 del Código Civil para el Distrito Federal es el daño moral, o sea, la idea es que se acredite el daño moral, entonces ahí busca una independencia del daño material sobre el daño moral. ¿Sí queda claro? ¿O no? A ver, No, el Código Civil dice que las mamás tienen la preferencia sobre la guardia y custodia de los menores hijos hasta los 9 años, ¿no? Hasta los 8 años, creo me parece. Eso cualquiera de ustedes me podría decir de una interpretación literal. Lo que dice la ley está ahí, ¿sale? Sea injusto, sea justo, ahí está en la ley. Pero el fin, el estudio teleológico, la interpretación teleológica de ese artículo, la idea es que pase con la cuidadora la guardia y custodia. Pero si analizamos el trasfondo, ¿todas las mamás quieren cuidar a sus hijos? no, No. ¿O todas las mujeres nacieron para ser madres? No, ¿verdad? no, ¿O todos los padres serán malos cuidadores de sus hijos? no, ¿No? Luego entonces, al hacer una interpretación teleológica, el fin es poner encima a un género sobre el otro, ¿sale? Luego entonces, va en contra del artículo 4 constitucional, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿sale? Entonces, la interpretación teleológica, que es el fin del por qué el artículo está colocado ahí, qué es lo que busca, nos damos cuenta que al final es una injusticia que viola el principio de igualdad jurídica de las personas, independientemente de su género, independientemente de todo, ¿sale? Ahí hay una discriminación hacia un género y un favorecimiento hacia otro, hay una asimetría del poder, tiene preferencia de guardia y custodia de las mujeres sobre los hombres. Luego entonces, al hacer la interpretación teleológica, vemos esta injusticia y buscamos la balanza, ¿no? Entonces, vamos a manifestar que aunque la mujer ponga eso del Código Civil, diga que ella tiene preferencia, pues yo voy a decir que en la interpretación lógica jurídica de ese artículo, de la interpretación teleológica, busca perpetuar una asimetría del poder entre hombres y mujeres, ¿sale? Luego entonces es inconstitucional ese artículo que manifiesta eso, ¿sale? Entonces, lo mismo pasa acá, ¿sale? El Código Civil te dice que para acreditar o para que exista el daño moral, ¿vale?, tiene que existir el daño material. Esto es, te tienen que haber roto tus cositas para que tú sufras, pero no necesariamente me las tienen que romper para que yo sufra. A ver, si llegara alguien de ustedes con un hacha y destruyera este pizarrón que quiero mucho, sí lo quiero mucho, eh, ahí se acredita el daño material o patrimonial y el daño moral se acreditaría en mí de que yo estoy sufriendo por mi pizarrón. Pero si mi esposa viniera y me dijera que ya no me ama y que me puso los cuernos con... ¿Con quién enseñó la vez pasada? Ay, me dijo el nombre del actor, pero se me olvidó. Bueno, que me engaña con fulanito de tal y que ya no me ama. Ella me rompió algo físicamente, materialmente o patrimonialmente me dañó algo. No, 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 pero sí hubo un daño moral. sí, Sí, Me rompió mi corazoncito. Así, ¿no? O sea, hubo una afectación moral, pero no hubo un daño patrimonial o un daño material, ¿de acuerdo? Entonces, sí puede existir un daño moral y no necesariamente existir un daño patrimonial. Sí. sí, A ver, si yo entro a un trabajo y en mi trabajo me hacen bullying por ser gordo, y es más, me ponen de apodo el gordo, que ya pasó. Este, pregunta,
¿Me están ejerciendo un daño patrimonial No, o material? No. no, ¿Pero sí sería un daño moral? Sí. sí, Sí. ¿Vale? Entonces, ¿ya vamos entendiendo? La Sí. interpretación teológica es que vamos a buscar qué es el daño moral. Y lo que vamos a buscar es que ahí se acredite el daño moral, independientemente del daño patrimonial y material. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Sí. ¿Dudas? no. Conste, Cristi, conste, para el examen te quiero así chingona, porque ya van a ser exámenes más pesados. Pero no diga examen, diga pregunta. Ejercicio práctico, así le voy a Ok, poner. ¿Por qué la palabra examen? No puede ser. no, no me gusta esa palabra. Se me No, olvida todo cuando dice examen. no tiene por qué. Ya somos 2. No tienen por qué. Tienen que poder, sí pueden. Mejor diga, vamos a hacer una dinámica de preguntas. Y así como que hasta se emociona uno. Yo quiero ganar. Es que en el examen también debe ser competitiva. Pues sí, pero esa Mira, yo palabra. sé que es un tema de predisposición, ¿no? De que nos afecta mucho a veces esa palabra, ¿no? Yo tengo que hacer un examen de 300 preguntas en estos días. Ya les diré el día el sábado me dicen qué día. Tengo que hacer un examen y va a estar cabrón y va a ser difícil, pero sé que voy a poder. He podido con otras cosas y que no pueda con un pinche examen. He podido con cosas más difíciles. Yo se los juro que hay cosas que pensé que nunca iba a entender o aprender. Y dije, fue más el miedo a tener ese nuevo aprendizaje que, que realmente lo difícil que es decir. No, o sea, sí se puede, sí se puede. De que se puede, se puede. El tema es que no hay que bloquearse. A ver, ¿ustedes creen que en algún momento del día yo me quito el chip de abogado? Yo creo que no. No puedo, No. no puedo. Le dijo mi esposa una vez, ya deja de pensar como abogado, tú nada más lo llevas a demandas. Es más, tanto lo he hecho que mi esposa luego le llega una noticia y me dice, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede demandar? ¿Y se puede demandar? ¿Por qué se puede demandar? Y yo así, el problema era yo, ¿no? Sí, claro, ya me doy cuenta que no soy el problema yo, ¿no? Ya me di cuenta que es algo compartido, ¿no? Entonces, precisamente, ¿de acuerdo? No me puedo quitar el chip de abogado, ¿sabes? Y aunque me quite yo el saco, me quite yo la camisa, y se me da la panza, no es cierto, y se me quite el saco, me quite la camisa, yo no voy a dejar de ser abogado, ¿sabes? Voy a seguir siendo abogado. Entonces, decía mi mamá, el perico donde quiera es verde. Verde. Entonces, no importa que te pongan un examen enfrente, te pongan 20 o te pongan, es más, te lo voy a poner en un contexto más simple. Cuando un cliente viene y te pregunta si puede demandar y qué puede demandar, ¿eso es un examen, una prueba, sí o no? Sí. Entonces, al diario resolvemos pruebas y exámenes, ¿sale? A diario. Y ni siquiera te das cuenta, Cristi. Es más, tus últimos audios de pregunta ya solamente es para, ya ni siquiera es pregunta, ya nada más es para ver si lo que tú dijiste es cierto. O sea, ya nada más para confirmar, ya ni siquiera son para, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hago? ¿Qué dejo de hacer? O sí, ¿qué le puedo decir? No, ya ni siquiera son eso, ya tus audios son, me dices el problema, me dices la respuesta y quieres saber si lo que dijiste está bien. Y casi siempre te contesto que está bien, ¿sale? Entonces, ya ni siquiera necesitas eso, ¿sabes? Que no me molesta, ¿eh? No me voy a tomar mal de que ya deja de mandarme audios, Cristi, no manches. No me Ya molesta. no le escribo porque dice usted que no le gusta leer. Bueno, leer mensajes tan Sí, largos. no, es que tú me mandabas pinches mensajes de 2 cuartillas. Ver más,
ver más, estaba yo así. No, hombre, no, Ya por eso mejor le manda. mando audios. O me mandabas como 20 así, empezaba a sonar mi celular, y yo Sí. tratando de leerlo primero y Cristi me seguía escribiendo, yo así de, ay, Dios mío, espérame, todavía no avanza. Entonces, por eso te digo, ¿sabes qué? O eras escribir textos largos o como ametralladora. Entonces, dije, no, mejor audios es la mejor solución. Entonces, sí, o sea, no me molesta, todo lo contrario, me gusta que me pregunten, no tengo problema. Solamente fines de semana, no. Pueden fuera lunes a viernes, la hora y el día que quieras, ¿sale? No tengo problema, ¿sale? Ese es como que va a ser mi regla, porque los fines de semana, como estoy con mi esposa, luego sí me llegan a hablar o me llegan a preguntar y sí, ahí sí como que me incomoda y mi esposa se me queda viendo así de, ¿vienes conmigo o vienes con el teléfono, no? Ah, sí, ni modo, es tóxica mi mujer. Mi amor, estás viendo esto, no es cierto, es broma, nada más es para echar desmadre. No le tenga miedo. No, yo no le tengo miedo. No, jugamos, no. Ahora hasta mandilón me dijeron, su madre, no. Ay, No diga le, que sí. no le tengo miedo a mi esposa, no. Le tengo mucho respeto y le tengo mucho, mucho cariño, de verdad. Miren que el día de hoy puse a prueba precisamente eso, fíjense. Una chica se nos quedó viendo de arriba abajo y nos dijo feos en pocas palabras. Los otros términos, ¿verdad? Son los términos así como de niña fresa. No sé cuál fue el término que dice. Y yo dije, sí, sí es cierto. Y mi esposo se quedó así sacado. No, sí es cierto. Sí soy feo. Pero la belleza es fugaz, dice. La belleza se acaba en algún momento. El ser bonito en algún momento se acaba, ¿vale? Pero la inteligencia no. Esa nunca se agota. Y yo me fijé en mi esposa no por su belleza, me gustan sus ojos, me encantan los ojos de mi esposa, pero yo me fijé en ella porque es muy inteligente. Yo podría decir que si lo propusiera, podría ¿Cómo? ser más inteligente que yo. Si lo propusiera, sí. Pero es realmente lo que yo me fijé en ella fue en eso, en que es súper abusada, no se le va nada, o sea, nada de lo que le digo se le olvida, no, es muy inteligente mi esposa, muy, muy inteligente. Entonces, incluso en algún momento le propuse estudiar Derecho porque la verdad sí tiene madera, sí tiene para retener, sí es muy buena. No le gusta leer, pero retiene muy bien, ¿vale? Entonces, eh, la belleza es temporal, pero el conocimiento es eterno. Y la belleza es muy subjetiva. O sea, para También, alguien puede ser el más guapo y para alguien puede ser el más feo. O sea, es muy subjetiva a la mí no me belleza. gustan las mujeres delgadas, por ejemplo, a mí no me gustan, no me llaman la atención, la verdad. Es Ya subjetivo. verá que no le gustan los gorditos como yo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, es subjetivo precisamente. ¿De dónde soy? Soy de Puebla, Fisco, Puebla. A pesar de que me hayas dicho mandilón, te digo dónde soy, no tengo bronca. Dale. Ok, seguimos. Justificación del criterio. La Corte consideró que debe precisarse que la acción de reparación del daño moral puede demandarse autónomamente, ¿sale? A las demandas de responsabilidad donde se aleguen daños patrimoniales. Lo anterior se desprende de una interpretación teleológica del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Originalmente, cuando se promulgó el entonces Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el daño moral no era autónomo, sino que su procedencia dependía de la procedencia del daño material. El daño moral estaba subordinado a la responsabilidad material, por lo que no era necesario demandar la responsabilidad patrimonial y el daño moral conjuntamente. No obstante, el 31 de diciembre de 1982 se reformó dicha disposición normativa para que el daño moral fuera autónomo del daño material. ¿Vale? No digas eso, no. A mí me gustan los gorditos, pero solteros. No digas eso en general. O sea, ay, Dios mío. La Corte concluyó que el legislador, al reformar el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, claramente buscó que la acción de reparación del daño moral fuera autónoma, ya que le parecía que el subordinarla al daño material
producía serias injusticias. Así se concibió que los daños morales no debían estar condicionados a la existencia del daño material, sino que podrían ser reclamados independientemente de que se hayan causado afectaciones a derechos o intereses de índole patrimonial. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sale, vamos con el daño moral en sí. Vámonos. Hechos del caso. Una menor de edad acudió a un parque de diversiones en el que ingresó a un juego mecánico. Sin embargo, ay Dios mío, ya viene lo feo. Que no se muera, que no se muera. El carrito en el que estaba tenía una falla, por lo que la menor sufrió un traumatismo cérvico-medular. Al bajar del juego mecánico, fue ingresada al hospital y tras varios días falleció. ¿No? Hijo. Murió. Chale. Todo iba muy bien hasta ahí. Como consecuencia, sus padres demandaron a la persona moral en su nombre y en representación de sus otros 2 hijos una inmersión por daño moral derivado de los trastornos emocionales ocasionados por el fallecimiento de la menor. ¿De dónde saco estos ejemplos? Son del cuadernillo de jurisprudencias de la Suprema Corte de Responsabilidad Civil, Responsabilidad Extracontractual. De ahí lo estoy sacando. El juez de primera instancia, son reales, son asuntos reales, ¿sale? El juez de primera instancia determinó absolver a la demandada de todas las prestaciones, pues consideró que los padres no probaron algún acto ilícito. Se murió alguien, no mames, que les hubiera ocasionado un daño. Asimismo, llegó a dicha conclusión considerando que el documento de deslinde y acuerdo de responsabilidad que firmaron los padres y la persona demandada, por medio del cual la demandada hizo cargo de todos los gastos médicos y funerarios del menor y los padres, declararon su voluntad de deslindar a la contraparte de cualquier responsabilidad civil. Madre santísima. O sea, la niña se sube a un juego. El juego la mata prácticamente, o sea, le causa un daño un traumatismo cervicomedular, o sea, aquí en la cerviz es la cadera, ¿no? Sí, no es la cadera. Es como atrás del cuello, ¿no, profe? Las Sí, cervicales, yo digo. es por el cuello, la parte ¿Es de acá? atrás. Sí. ¿Es acá, verdad? No, entonces sí es en el cuello, tiene razón. No más. Ok. Se muere la chica y la empresa dice, ¿sabes qué? Yo pago los gastos funerarios, pero tú fírmame, dice, gastos médicos y funerarios. Y tú fírmame este deslinde y acuerdo de responsabilidad. Los padres obviamente firmaron. Y aún así demandaron, qué cabrón, ¿eh? Ahora, dice, inconforme con la resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación en donde se confirmó la sentencia. Como consecuencia presentaron un amparo, el cual nuevamente le fue negado a los padres, pero fue otorgado en favor de sus hijos. Inconforme, la persona moral interpuso recurso de revisión, que les salió al tiro por la culata. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció del asunto y determinó modificar la sentencia recurrida en cuanto a sus consideraciones, pero confirmó la protección federal a los menores. Ahora, el problema planteado es, ¿qué es daño moral? Espérame un momento. Vamos a recortar esto de acá para que... Lick, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, ahí dice que luego se fueron al amparo. ¿Qué no se supone que primero es la apelación y después No. amparo? Aquí dice, no dice que se fueron al amparo, dice, inconforme con la resolución, la parte actora interpuso el recurso de apelación. Ah, sí, es cierto. Ok. ¿Sale? En donde se confirmó la sentencia, como consecuencia presentaron un amparo. Ah, ya. ¿Sale? Pero sí fueron, sí apelaron y luego se fueron al amparo, sí votaron el principio de definitividad. Y después de amparo sigue el de revisión, ¿no? Es correcto. Y después del de revisión. Ay, Dios mío, ¿de verdad quieres la respuesta a esa pregunta? Sí. Bueno, después del recurso de revisión, existe el recurso de llevar las cosas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿vale? ¿Cómo pido ese corte? ¿Gallinita en gestación? No, pides corte de lesbiana, así.
No, no, no. Ay, soy de lo peor, ¿verdad? Bueno, criterio jurídico. Dice, el daño moral es la afectación de una persona sufre en derechos de naturaleza intangible, como los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de sí misma que tienen los demás. ¿Sale? Entonces, a ver, una cosa es el daño que ocurre de la muerte, o sea, la muerte en sí, ¿sale? De la menor, en este caso, bueno, de la desvivisión de la menor, ¿sale? Que fue un homicidio culposo, ¿sale? O que... Bebote, ven para acá, deja de estarte peleando. El homicidio culposo que ocurre, ¿sale? Y que los papás deslindan de la responsabilidad, ¿sale? ¿Por qué me quieren demandar? Bueno, no sé, cada quien. Entonces, que deslindaron de responsabilidad del tema ilícito, del tema penal y del tema probablemente del daño patrimonial, pero no eximieron del tema del daño moral, ¿de acuerdo? Entonces, el daño moral aquí sí aparece o sí concurre, porque al final es una pérdida la vida de una hija, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? Profe, Dime, y dime. por ejemplo, ¿cómo se podría cuantificar la reparación del daño moral? Uy, la cuantificación del daño moral jurisprudencialmente manifiesta que cada caso es diferente. Porque, a ver, voy a poner el ejemplo. La pérdida de un hijo, ¿no? La pérdida de un hijo, ahí hay un daño moral. Y la pérdida, por ejemplo, de lo que vimos ayer de la señora que le cortaron el cabello a su hijo, no había un maestro responsable y el niño se abrió la cabeza y le pusieron 5 puntadas, de que se cayó de un juego de la escuela y luego de que no le contrataron a un maestro, ¿no? Estamos hablando que va a ser la misma cantidad a estos dos. No. No. Digo, yo me No, porque aquí imagino. es la vida, el La, bien jurídico. exactamente, aquí está el tema de la vida. Entonces, la cuantificación aquí sube, ¿no? En automático, porque aquí fue que el niño murió y aquí fue que solamente pasó esta situación. Del caso, por ejemplo, el otro caso de la niña, de la que murió de viruela, ¿sí se acuerda? Viruela por sepsis, la del albergue. Sí, Bueno, del caso de la niña con viruela con sepsis, que murió y casi casi la Ciudad de México dijo, no, se murió porque la mamá no la cuidó, ¿no? Qué poca madre, ahí sí no, 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 que hasta el juez dijo, no, pues es que es afectar al erario público, ¿no? No mames, o sea, sí se murió por culpa de todos y nadie se quiere hacer responsable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esta persona, esta mujer que perdió a su hija por una enfermedad que la niña no tenía y por ir a un centro de un albergue para que pues, tuvieran dónde dormir y al final se contagia de viruela en ese lugar, ¿vale? Y muere a causa de la viruela porque los del albergue no quisieron pagar las vacunas contra las inyecciones contra viruela porque eran muy caras. Esta afectación que tuvo esta mujer será la misma afectación de los del caso Mayan Palas, que perdieron a un hijo que iba en la universidad y tenía un proyecto de vida. O sea, estamos hablando de que los dos murieron. Uno murió por el tema de la conducción eléctrica, ¿no? ¿Cómo se llama? De un, la conducción eléctrica de una alberca con una bomba eléctrica, ¿sale? Y la otra murió porque pues, el Estado no quiso pagar las vacunas y no le dieron más atención médica. O sea, y uno es una niña y el otro es un joven universitario de probablemente 18 a 21 años. ¿Será el mismo daño moral en estos dos casos? No.
pero ¿cómo decidimos a quién le damos más y a quién le damos menos? Porque aquí la señora, la niña que murió por viruela por sepsis, estaba pidiendo, ¿se acuerdan? Estaba pidiendo 30 millones y le dieron 20. Y en este caso estaban pidiendo que el juez calculara, ¿no? Primero el juez dijo 8 millones, luego otro juez dijo que 1 millón, ¿no? Y luego al final los condenaron al pago de 30 millones. Pareciera que el niño universitario, que el joven universitario, la vida del joven universitario era más cara que la vida de la niña que estaba en situación de, no una situación pues, de desprotección. Entonces pareciera que hay una desigualdad ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos ponerle precio a ese tema en particular? Bueno, aquí tiene que ver varios sentidos para la cuantificación. Una, la responsabilidad de quién era. ¿Sabes? ¿Cuántos responsables hay? Lo vimos incluso en la otra demanda de la señora que ¿se acuerdan que se operó el dedo gordo del pie? Y al final le modificaron el dedo gordo y el dedo chiquito y le causaron Sí, un dolor permanente, ¿se acuerdan? sí, Esa señora también tenía un daño moral, ¿vale? Le estaba afectando físicamente su dedito, no podía caminar bien, derivado de esa, y que no nada más hicieron responsable al doctor que operó, sino también a la aseguradora que recomendó a ese doctor, ¿sí se acuerdan? sí. Entonces, tiene que ver cuántas personas son responsables y precisamente la capacidad económica de la persona que estás demandando. ¿Cuánto puede pagar? En el caso de la mujer que perdió a su hija, estaba contra el Estado, ¿vale? Y en el caso de los papás del Mayan Palace, estaban contra una empresa particular multimillonaria, o sea, de mucha lana, ¿vale? O sea, son varios criterios para poder cuantificar cuánto vale el daño moral. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Te dejé igual o te dejé peor? No, sí, sí, es como que, por ejemplo, podría decirse la capacidad del que debe pagar y pues lo que representaba la persona que a lo mejor sufrió el daño, ¿no? Exactamente. A ver, vamos a traducirlo en otro tema. Vamos a imaginar que uno de mis perros tiene que someterse a una operación, ¿sale? Y el perro muere en la operación, ¿sale? Yo puedo denunciar maltrato animal, ¿no? Y de la denuncia de maltrato animal, demando responsabilidad civil en contra del veterinario, ¿sale? Demando la responsabilidad civil y demando mi daño moral, o sea, la pérdida del perro. Si decimos que ya se reconoce la familia interespecie, quiere decir que quien murió no es un perro o un patrimonio, quiere decir que quien murió es un miembro de mi familia, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿mi afectación emocional va a ser alta? sí, Sí, ¿de acuerdo? Entonces, sin minimizar los dos asuntos de la señora que perdió a su hija por la viruela, ni minimizar el asunto del caso del Mayan Palace, los dos papás que perdieron a su hijo por una cosa electrificada en el agua, ¿sale? Sin minimizar estos dos casos, pero sí tendría más o menos el mismo impacto que estos dos, emocionalmente hablando. Pues sí, porque es una pérdida, ¿no? Sí, es una pérdida, efectivamente. Entonces, es una pérdida emocional muy fuerte, ¿de acuerdo? Por el lazo que tengo con el perrito. Luego, entonces, precisamente, eso es lo que se busca. ¿Cómo acredito mi afectación? Dice que se presume el daño moral, ¿vale? Cuando se prueba el ilícito, ¿no? Yo tengo que probar que él cometió un delito o que cometió un ilícito para que se presuma mi daño moral, ¿vale? Y esta afectación a mi daño moral, ¿sale? Cuánto equivale, dependiendo de la capacidad del actor y el daño que yo haya sufrido al respecto. Sí se entiende. Sí, profe, gracias. De todas, oiga, Lick, dime. en alguna ocasión usted nos comentó que cuando se cometía un homicidio, en este caso, por ejemplo, esos son homicidios pues culposos, ¿no? O no sé cómo lo vayan a, bueno, a llamar. Usted nos comentó que también se tiene que dar una indemnización que es de 5,000 salarios mínimo, ¿no? Del 5,000. ¿Aquí también se puede pedir o ya pidiendo daño moral, daño patrimonial, ya no? A ver,
Vamos a ponerlo en un tema. Daños y perjuicios es una lana. Responsabilidad civil contractual es una lana. Responsabilidad civil extracontractual es otra lana. Daño moral es otra lana. Indemnización es otra lana. Porque el daño puede ser, ya vimos, patrimonial, puede ser material o puede ser moral. Y el perjuicio puede ser subjetivo o puede ser valuado en dinero. Sí. La responsabilidad civil contractual deriva del incumplimiento de un contrato. La extracontractual deriva del extracontractual, depende de si es objetiva, si nada más existe el daño, o si es subjetiva, si existe negligencia o culpa. ¿De acuerdo? Y eso equivale a una nada. El Pero daño la moral que indemnización. estamos estudiando es si se acredita el ilícito, se prueba el daño moral. ¿Sale? Y la indemnización es para buscar reparar el daño. ¿Sale? Y se puede pedir todo, 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 todo. Claro, Es la idea, pudiendo acreditar todo. es la idea, es la idea. Porque la indemnización también se iría por la vía civil o por la vía penal. Mira, normalmente cuando lo veas por la vía penal, lo voy a explicar en un tema más explícito. Va a sonar feo. La vía penal solamente se va a mover o se va a judicializar si hay esto de por medio. El Ministerio Público solamente va a trabajar si ve papel, moneda, cash, money. ¿Vale? Entonces, normalmente, o solamente que haya mucha presión social, es con el Ministerio Público se va a quitar la flojera y lo va a hacer. ¿Vale? Bueno, vamos a imaginar que sí lo hace. Si lo hace, pregunta, Cris, de examen, pregunta de examen, Cris. ¿Se puede pedir el pago del daño moral en la vía penal? Sí y por qué. Sí, no y por qué. No, porque eso es por la vía civil nada más. Yo te pego, Cris. No, 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 no. Como voy a agarrar pegamento y te voy a poner ahí en tu pared. ¿Qué dice el artículo 64 de la Ley General de Víctimas? Fracción segunda. ¿Qué dice? Lo estudiamos aquí, Cris, lo anotaste en tu libreta. Sí, aquí lo tengo. Y no dice que la reparación del daño incluye el daño moral en materia penal. Sí, sí es cierto. ¿Qué Entonces, óvole? sí, sí se puede. O sea, ya no puedes, o sea, ya no podrías pedir pero no quiere decir que no puedas pedir responsabilidad civil. No quiere decir que no puedes demandar daños y perjuicios. O sea, ya renuncias al daño moral, pero no quiere decir que renuncies a las otras dos. ¿Sí queda claro? Ahora, si en el acuerdo reparatorio, en la suspensión condicional o en el procedimiento abreviado, la persona dice que se dio la reparación integral del daño, ya no puede demandar. Ya no, ¿eh? Ya no puede demandar. ¿Sí queda claro? Ok. Yo les voy a dar un ejemplo, Sí, ¿sale? En un asunto que yo llevé hace varios años de la muerte de 2 niños, eh, lo llevamos por la vía penal. Nada más lo llevé por la vía penal. Se dio la reparación del daño por 3 millones de pesos, ¿sale? La señora firmó
que fue una reparación integral, ¿vale? Cumpliendo todos los supuestos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas. No me acuerdo si es 64 o 61, pero es uno de esos artículos. Siempre se me olvida. Sí, es Entonces, 64. 64. 64, ok. Artículo Sí, 64. Cumplía todos los supuestos, se firmó, ya no se 64. podía, ya no, en teoría ya no podríamos demandar. Yo no sabía, o no, bueno, sí sabía, no conocía también esta figura, ¿vale? Como la conozco ahora. Bueno, desde hace 2 años la conozco bastante bien, pero en ese momento, que fue hace como 4 años o 5 más o menos, no la conocía yo también esta figura, ¿sabes? Si no, créanme que hubiese preferido, o sea, si ese asunto lo tuviera yo ahorita, considero yo que hubiéramos obtenido más por acá. Definitivamente. O sea, si mi yo de ahorita hablara con mi yo de hace 4 años, le diría, no, pendejo, no, que no firme, no, vete a la demanda de responsabilidad civil y daños y perjuicios. Y ahí nos vamos por más. Pero se los juro que en ese momento yo vi la cantidad y se me hizo suficiente y dije, sí, está bien. Y la señora me dijo, sí, está bien. Pero por esta vía se podía más. Claro que sí. Estamos hablando de que murieron 2 de sus hijos, uno de 13 años y otro de 8, con toda la vida por delante. ¿Sí queda claro? Sí, Entonces, podíamos sí. demandar, obtener un tema acá y por la vía penal obtener otra reparación del daño, pero ya era un costo aparte y ya no tenía que ver con daño, ya no se podía pedir el daño moral, porque ya se había sufragado en materia civil. ¿Sí queda claro? O sea, ambos procedimientos se inician y se pueden llevar de la mano. Sí. Pero si pides daño moral en materia penal, ya no puedes solicitarlo en la vía civil. Ya no lo puedes No pedir. lo puedes pedir, porque en términos del artículo 64, fracción segunda, sí se paga el daño, ¿sale? Pero no la responsabilidad civil. Entonces ahí puedes pedirlo. En materia penal también puedes pedir los gastos y costas. Ya no lo podrías en materia civil, ¿sale? Ya no podrías demandar daños y perjuicios, ya solamente podrías demandar responsabilidad civil. Entonces, sí se puede llevar por ambas vías, pero ¿cuál es más fuerte de las dos o cuál paga mejor? Yo diría que civil paga mejor que penal. En penal, todos lo que buscan es salir de la cárcel y quitarse el problema de encima, ¿sale? Pero en materia civil los obliga el juez. Y la diferencia de las dos es que el juez puede fijar la cantidad acá y en materia penal tú tienes que poner la cantidad. Ya ves, aquí te conviene más, no nada más por lo que fija el juez, sino porque lo que manifiesta la ley de lo que es la indemnización. La Ley Federal del Trabajo en el 502 define lo que es la indemnización. ¿Cuánto está la indemnización, Jafar? En términos del 502. Jafar, ya te vi que estás ahí. Ándale. 5,000 salarios. ¿Cuánto está la indemnización, Jafar, en términos del 502 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Cuánto es en dinero? No, no, lo agarramos dormido a Jafar, ¿eh? No, 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 no. No, hoy si hubiera sido examen, sí me los friego a todos, ¿eh? No, no, no. Sí, son 5,000 salarios, ¿no, Link? No es. Como 1,390,000. 1,500,000. No. Si el salario del trabajador está en 300, son 5,000, sí, 5,000 días. 5,000 de salario. ¿Cuánto está el salario Están mínimo ahorita? 278, ¿no? Calcúlalo con el salario mínimo. 278. A ver. 248, ¿no? No, no, 278.80. ¿se escucha, Link? 278.80 está el salario mínimo. 278. Sí, Sí.
Como 278.80 por 5,000, 278. 1,394,000. Ahí está. Sí, 1,394,000, ¿no? O sea, ese es el monto mínimo. Sí. O sea, es el monto de la Es para indemnización. la Nada más. indemnización. Eso nada más es la indemnización. Sí, Son 394,000 pesos. exacto. Más aparte es daño moral, más aparte responsabilidad civil contractual. Depende cuál puedas acreditar también. O sea, no se pueden acreditar todas. A veces solamente se puede acreditar la indemnización, ¿no? Ya, ¿sabes? Incluso lo hemos ¿Esa visto, cómo se puede acreditar? la indemnización depende del daño directamente. La indemnización depende del daño Si es un material homicidio, y patrimonial. ¿Mande? pero obviamente que es para un homicidio, ¿no? Para el homicidio, pues el daño, ahí son los 3 daños, ¿no? Daño, bueno, no, perdón. Ahí sería el daño moral y el daño patrimonial, ¿no? O daño material. Porque hay esos dos. Esos dos, pues ahí solicitamos la indemnización. Y en eso está, 1,394,000 pesos. Tal cual. Incluso hasta, a ver, pregunta, en una incapacidad, por ejemplo, la que peleaba la señora del dedo gordo del pie, ella solicitaba una indemnización porque tenía una incapacidad para trabajar y el dolor permanente. Ahí ya tuvo una afectación, un daño moral y un daño patrimonial, ¿sí o no? Sí. Hubo un deterioro en sus ingresos, Sí. porque ya no podía trabajar, porque le costaba trabajo caminar por el dolor, por etc. Entonces ahí sí podemos manifestar toda esa parte, ¿no? Y solicitarle la indemnización. Aunque no sea incapacidad completa, es una incapacidad temporal, una capacidad, y bueno, no sé, depende cómo se haya quedado el tema de su pie, ¿no? Y la carga probatoria le toca al doctor, por lo que vimos ahorita en las demás sentencias. ¿Sí queda claro? Está canijo. Sí. Está muy interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les está gustando o no les está gustando? Sí, profe. Está interesante, ¿no? Habría que checar otros cuadernillos, ¿no? Les voy a mandar todos los cuadernillos que... No, 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 no. No. ¿Qué nos toca? A ver, ¿está la jefa de grupo? ¿No vino la jefa de grupo? No vino. No, ya vienen cuando quieren, de veras. ¿Qué artículo de la ley federal? 502 es el de indemnización. No voy a opinar de universidades ahorita. Bueno, voy a mandarles opciones de cuadernillos, pero a ver, ¿ya quedó claro entonces lo que es la responsabilidad civil? ¿Y todo lo que comprende o no? ¿Por qué pones esa cara de no, Cris? No, no queda claro. ¿Cómo que no queda claro? A ver. Necesito estudiarla mucho para que, o sea, sí me queda claro, pero se me olvida. Entonces necesito estudiarla mucho Es que se para trata de que que, concluyas, o sea, pues, saques tu practique. conclusión. Se trata de que saques tu conclusión, ¿no? Sí. Probablemente cuando ya lo llevemos a la práctica, probablemente ahí es cuando ya empezamos a entenderlo, ¿no? Vamos a ver si seguimos con este mismo o, porque este mismo también viene los elementos de cuantificación, entonces también estaría interesante, pero voy a poner propuestas de cuadernillos para que chequemos y ustedes deciden, va, voy a buscar el calendario, porque no me acuerdo dónde dejé el calendario que mandó su compañera de las clases. Creo que lo mandé al grupo. Si alguien puede hacerme el favor de mandar el calendario de semana, se lo agradeceré bastante para que pueda ver y pueda yo proponer cuadernillos de jurisprudencia, ¿sale? Y estudiemos más casos, porque suena muy interesante. Pero sí, de veras, de Sí, veras, la de verdad veras. es que con los asuntos reales aprende uno más. De veras, otra cosa. Mi esposa me hizo favor de contactar con los familiares
del asunto de aquí de mi rancho, de la chica que murió por las 3 horas de negligencia por parte del hospital. Entonces, voy a reunirme con ellos en la semana que viene, ¿sale? Para que empecemos a reunir pruebas y de ser posible demandemos en uno de estos meses, porque tenemos un año para poder demandar, ¿sale? Tenemos un año y para acompañarlos a hacer la denuncia, ¿sale? Entonces, pero mientras podemos ir cocinando la demanda. Entonces, Lick, dime. yo estaba también, me quedé mucho con ese asunto y estaba como pues estudiando a ver cómo se podía manejar y llegué un poco a la conclusión, no sé usted que salvo su mejor criterio, que era como una comisión por omisión, porque es cuando tú eres como garante de un bien jurídico tutelado. En este caso, ellos como médicos eran garantes de ese bien jurídico, que era la vida de ella y pues del embarazo, bueno, de lo que traía dentro la chica. No sé usted qué opine. Sí, son Omisión, garantes, sí, sí, omisión porque por es un omisión. hospital público. Pues Exacto, y ellos obviamente eran sí, garantes de ese bien jurídico, que es la así vida, es. la salud. Es correcto. Entonces, precisamente por eso es que tenemos que ver cómo vamos a cocinar muy bien esa demanda, para que el día de mañana no a Chuchita la bolsearon nada, ¿sale? Entonces, sí lo tengamos bien en cuenta y lo analicemos de la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen, voy a ver qué día me puedo, Ojalá que sí, estaría muy interesante. ojalá sí nos den el asunto, ¿sale? Sí. Voy a plantar mi propuesta y vamos a ver qué pasa, ¿sale? Hagan changuitos porque sí me quieran ver, ¿no? Y porque sí me den el asunto y el pie es el merequetengue ahí, ¿sale? Entonces, pues bueno, les deseo una excelente noche a todos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, la hayan disfrutado bastante y nos estamos viendo pues mañanita, ¿sale? Gracias, Gracias, profe. Lick. Hasta Descansen. mañana. Descanse.